Bueno, en este momento el trabajador, la empresa y el Estado aportan ese 10,66% de nuestras pensiones para la invalidez, vejez y muerte de nuestro régimen de pensiones. Pero ahora la propuesta es que este porcentaje suba a un 16% porque la plata no alcanza y cuando nos pensionemos no nos va a llegar. Así que hoy vamos a analizar este tema de fondo y tenemos a don Belisario Solano con nosotros. Beli, muy buenos días, un placer tenerte en casa. Buenos días, Pati. Aquí la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Es una realidad que la plata no alcanza con lo que se está pagando actualmente? Es una realidad que la pirámide de las pensiones en Costa Rica se invirtió. Ahora tenemos una pirámide invertida. Hay menos gente cotizando para pagar más pensiones. Y ese es el gran problema que está sintiendo el régimen de pensiones, que hace que a los próximos 10, 15 años, pues prácticamente si no tomamos acciones y medidas hoy, podríamos tener serias dificultades con el cumplimiento de las pensiones para las personas que se lo merecen. Belisario, quizá como para tenerlo claro, ¿verdad? Que nos hicieras un ejemplo de cómo se divide ese aporte. Ok, vamos a ver si entendemos un poquito. Miren la casa de la mesa del comedor que está en este momento en su casa, si es esa rectangular, y le miran que tiene 4 patas. Correcto. Entonces, el régimen de pensiones en Costa Rica, después del año 2000, cuando hicimos la ley de protección al trabajador, cambiamos el régimen y pusimos 2 pilares más. Antes lo que tenía era una pata que era el régimen obligatorio de pensiones, y teníamos también el régimen básico de invalidez, vejez y muerte. Eso es lo que existía en Costa Rica hasta el 2000. Después de ahí se establecieron 2 patas más a esa mesa. Uno, que era el régimen voluntario, y 2, el régimen no contributivo. Perdón, ya lo que existía era el básico y el no contributivo. Le agregamos en aquel momento el obligatorio y el voluntario. ¿Por qué? Bueno, porque no alcanzaba la plata. Es lo mismo que estaría pasando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mesa está compuesta de esas 4 patas y entonces al régimen del invalidez, vejez y muerte se le está inyectando el 10,66%. Al régimen obligatorio que a usted le cercenan mes a mes de su salario, el 4,25%. Y el régimen voluntario es el que usted hace a su gusto. Lo que pasa es que la capacidad de pago o la capacidad de ahorro que usted pueda tener no la está teniendo y solo el 2,5% de los trabajadores tienen un régimen voluntario de pensiones. Y el régimen no contributivo es aquel solidario que se establece para ayudar a la gente que del todo no pagó, que no hizo y que está en nivel de pobreza y que hay que ayudarlos a paliar la pobreza. Entonces ese 10,66 que mes a mes se nos cercena de nuestros salarios es un 4% que va por parte del trabajador, un 5,25 que es el aporte que hacen los patronos y un 1,41 que es el que hace el Estado. Eso compone el 10,66% del IBM. Si pudiéramos hablar de implicaciones de este incremento del 10,66 al 16, ¿cuáles podrían ser? Estaríamos hablando casi de 5,33, ¿verdad? 5,33. Entonces aquí la gran discusión es quién va a pechugar ese 5,33. O lo asume el trabajador y entonces significaría que por cada 100,000 colones de salario que usted gane tendría que aportar 5,300 colones más. Si usted gana 300,000, tendrían que ser 15,000, 16,000 colones que usted tendría que aportar. Si lo asume el patrono, igual tendría el patrono que cargar con esa carga, o si el Estado lo asume, pues entonces igual tendrían que aportar por cada 100,000 colones 5,333. Aquí la discusión es quién lo asume. ¿Ok? Entonces, posiblemente ese 5,33 van a decir, bueno, repartámoslo. Entonces, 1,50, 1,66 cada uno, ¿verdad? Entonces, tendrá una implicación que si fuera un 1,66, por cada 100,000 colones que usted como trabajador gane, tendría necesariamente que aportar 1,666 colones más. ¿Ok? Eso le va a eliminar la liquidez mensual de su salario. El patrono tendría que aportar 1,666 también. Eso le va a incrementar los costos de producción y además le va a hacer una carga más al patrono, ¿verdad? A las empresas de este país que ya no soportan más bien las cargas sociales. Y el Estado que no tiene recursos, que tiene un problema de liquidez importante, o que tendría que aportar el 1,66 y entonces ahí nos vamos a definir que el ideal está bien.
es como son en otros países europeos, o como es Chile, como es Uruguay, por ejemplo, que tienen aportes del IBM en el rango de los 18 hasta un 20%, ¿verdad? El ideal sería que el IBM tenga una capacidad de llevarse hasta un 26%. Wow. Ese sería el ideal. Bueno, pero no tenemos esa posibilidad. Exacto, el ideal en cuál de los escenarios. Pero Así es. vamos a ver qué opina también nuestra gente allá en calle. Y justamente María Fernanda Quiroz va a hacer algunos acercamientos porque tienen consultas para usted, Belisario. Así que adelante, María Fernanda, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, y muchísimas gracias. Con el fin de ampliar este tema, porque el régimen de invalidez, vejez y muerte es el principal sistema de pensiones de Costa Rica, quisimos conocer las reacciones de los trabajadores que aportan su porcentaje a este régimen. Me acompaña Carlos Alvarado. Él trabaja en la municipalidad de Alajuela. Don Carlos, muy buenos días. Buenos días. Un saludo allá a todos los del canal y a todos los televidentes que nos están observando en este momento. Don Carlos, como yo le comenté en su momento, un planteamiento de la SUPEN quiere aumentar el aporte que usted hace al régimen de invalidez, vejez y muerte. Ya va a pasar a ser superior al 4%. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, a mí, por lo que respecta, no me parece ni estaría de acuerdo porque eso nos va a generar un gasto más, un trabajo más en nuestros salarios y para nadie es un secreto que hoy día para nosotros la situación es difícil y entonces eso va a hacer que nos llegue menos salario cada día a nuestros hogares. Usted tenía una consulta también para el abogado que está en este momento en el sede, en el estudio. Sí, claro. Me gustaría saber cuánto es el aporte, el aumento más que nos van a hacer en ese plan de pensiones. Muchísimas gracias, don Carlos. Con esta consulta regresamos, Patricia, con ustedes. Gracias, María, y muchísimas gracias a don Carlos. Belisario. Bueno, ahora esto tiene que generar una gran discusión porque desde el 8 de abril se presentó a la Junta Directiva de la Caja la propuesta por parte del intendente de pensiones, don Álvaro Ramos, y habrá que discutir si es viable o no es viable esa propuesta económica y quién iría a asumir. Repito, en el caso eventual de que se vaya de manera tripartita, es muy posible que cada trabajador tenga que apechugar cerca de 1.66 a un 2%, pensemos. Eso significa que son 2.000 colones por cada 100.000 colones de salario. Si usted gana 300.000, tendrá que aportar unos 6.000 colones más al IBM y en consecuencia pues va a recibir menos ingresos por mes. Menos dinero. Otra de las preguntas que se hacen nuestros televidentes es ¿qué se debería hacer quienes están contratando actualmente, por ejemplo, servidoras domésticas? ¿Qué pasa en este caso? Ok, igual, las servidoras domésticas tienen un régimen de seguridad social exactamente igual que cualquier otro trabajador, igual hay que asegurarlas, igual tienen links también, los riesgos profesionales, los riesgos de trabajo, perdón, que tienen que estar debidamente cubiertas y eso podría igualmente afectar la carga impositiva o los aportes que tienen que dar las empleadas domésticas al régimen de la seguridad social. Ahora, una de las preguntas del millón, ¿verdad? ¿Qué pasa si este 16% se hace una realidad? ¿Esto eliminaría la posibilidad de que se recortaran las pensiones? No, no necesariamente, eso no soporta, eso no garantiza de que no se recorten las pensiones. Vea que estas medidas son unos paliativos para poder mantener una propuesta para que usted cuando se retire tenga un 60% de su salario, es decir, como pensión. Recuerde un detalle, cuando se estructura el tema de pensión, cada uno tiene que necesariamente pensar en sí mismo y ser un poquito egoísta. Si el IBM me va a dar a mí un 60% de la pensión, voy a recibir un 40% menos del salario el día siguiente que yo me pensiono. ¿Ok? Vamos a poder recibir más o menos un 7% del régimen obligatorio de pensiones, del famoso ROP, que usted ha ido depositando mes a mes un 4.25%. Entonces, de ese dinerito, no es que le van a devolver la totalidad del dinero a usted, Patricia. Se lo van a devolver en rentas, se lo van a devolver en cuotas. Usted va a tener que sentarse con su operadora de pensiones obligatorias y decir, bueno, mire, yo tengo tanto, ok, tengo una expectativa de vida de tanto, por lo tanto me lo van a devolver en esos 5, 6, 7, 8 años que me quedan de vida. O sea, yo no sé si me lo van a devolver en 10 meses o en 3 años. Nada, usted tiene que sentarse a negociar. Antes? Le queda a sus herederos, le queda a los beneficiarios que se pueda dejar. Y entonces ya usted va componiendo, ¿verdad? Usted dice, bueno, con el ROP
tengo un 7%, con la caja o el IBM tengo un 60%, entonces usted debió haber constituido un régimen voluntario de pensiones que hubiese alcanzado o tendría que alcanzar más o menos a un 33% como para poder mantener el ingreso mensual que usted tenía siendo trabajadora. Lo que pasa es que nadie está haciendo el régimen voluntario. No es la realidad, pero vamos a contactar nuevamente a María Fernanda porque otro de nuestros amigos tiene una consulta. Adelante, Mari. Continuamos con más consultas de las personas con respecto a este planteamiento de la SUPEN de elevar el aporte que los trabajadores hacen al régimen de invalidez, vejez y muerte. Me acompaña doña Marcela. Doña Marcela, muy buenos días. Muy buenos días. Yo trabajo en una escuela, soy conserje. Entonces mi pregunta es, yo quiero saber si aportando más del 4% que estoy aportando ahorita, ¿qué me asegura a mí una pensión el día que yo me quiera jubilar? Usted lo que quiere preguntar es entonces si con ese monto superior al 4% usted realmente va a tener una pensión. Sí, esa es mi pregunta. ¿Qué le podemos decir a doña Marcela al respecto? Ay, esa es la pregunta de todos. Muchísimas gracias por su consulta y sé que es la preocupación de muchos. Si al pagar este porcentaje adicional va a garantizar que cuando yo me pensione, o en este caso la señora que nos preguntaba, se le va a pagar su pensión al 100%, no al 100%, sino lo que toca, me refiero, ¿verdad? Digamos al 60%. Exacto, al 60% de su salario. Que es como más o menos estaría el sistema actuarial hoy día, en el cual los aportes que se han hecho a lo largo de todo este tiempo van a permitirlo, están permitiendo a la caja dar una pensión equivalente a un 60%. Recordemos que son las nuevas generaciones las que tienen que pagar y depositar a la caja para poderle pagar a usted su pensión, Patricia. Porque ya usted está trabajando en este momento para pagarle la pensión a los que ya se pensionaron. Exacto. ¿Ok? Recuerde que eso va en esa línea generacional. Entonces, de tal manera que sí necesitamos, y es muy importante, que bajemos el índice de desempleo, es muy importante que bajemos la informalidad, es muy importante que los trabajadores se ingresen al sistema formal de la Caja del Seguro Social para que puedan ir haciendo sus aportes. Pero a mayor informalidad, a mayor deserción o subempleo, mayores dificultades va a tener el régimen, porque el régimen se sostiene con los aportes de las nuevas generaciones. Entonces, yo no le podría garantizar que ese 4% adicional o el sí, casi 5%, le vaya a permitir a usted tener una pensión cuando usted tenga ya la edad y las cuotas para el retiro. Ay, bueno, esa es la esperanza que tenemos todos, pero bueno, vamos a ver qué pasa entonces con esto, Belisario. Muchísimas gracias. Lo que tiene que pasar, Pachi, es que usted y yo tenemos que cambiar un poco la cultura y todos deberíamos tener la cultura, que es cómo hacer ahorritos, ahorros, generar esa cultura de ahorro precisamente para pensar en el futuro, porque en el régimen voluntario, en este tercer pilar que le decía, en esta tercera pata de la mesa, realmente estamos muy deficitarios los costarricenses. Totalmente de acuerdo. Que pases un feliz día, Beli. Muchísimas gracias. Ítalo.